Vamos a ir por favor a Levíticos 14 en su versículo 4. Y ahí vamos a continuar en esta tarde, hermanos, tarde fría, pero bendecida porque tenemos a Cristo. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levíticos 14, 4, dice textualmente: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Siéntese por favor. Vamos a aplicarle discernimiento a la palabra en esta noche, hermanos, y trataremos de entender el mensaje espiritual que Dios está revelándonos aquí. Porque aquí en este texto hay una realidad espiritual que Dios ha revelado. Y es ahí donde tenemos que aplicar el discernimiento para entender qué es lo que Dios le está hablando a la iglesia, a su pueblo. Y le voy a titular a la meditación de esta tarde: ceremonia de purificación del leproso. Me llama mucho la atención que el sacerdote tenía que ordenar que se tomaran para él que se iba a purificar. Estos elementos que se mencionan que son parte de la ceremonia era por el que se iba a purificar, en relación a aquel hombre o mujer o persona que estuviera enferma de lepra y que necesitaba ser purificado. Por causa de él tenían que tomar 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y así lo había ordenado Dios. Estos elementos habían sido dados por Dios de manera intencional. Y más allá de lo natural, material de estos elementos, Dios está enseñando, revelando realidades del Espíritu para aquellos que tienen discernimiento. El leproso, en su recuperación, tenía que ser purificado. Por eso se hacía toda una ceremonia de purificación para el leproso. Esto revela que la santificación sigue a la sanidad. Escuche por favor esto muy importante: la santificación sigue a la sanidad, porque esta persona tenía que ser purificada, porque iba a ser sanada, iba a ser restaurada en la salud del cuerpo. Y posteriormente a esa sanidad o restauración o recuperación física de la enfermedad de la lepra, tenía que ser purificado. Entonces aquí podemos entender algo muy importante que Dios nos está revelando: la sanidad y la purificación van de la mano. Lo uno con lo otro se complementan. Repite conmigo: la sanidad trae santidad. Qué poderoso, ¿verdad? La sanidad trae santidad. La sanidad abre la puerta para que el hombre o el creyente camine en santidad. Aquella persona enferma de lepra recuperaría su sanidad, pero pasaría por un proceso de purificación, revelándonos que la sanidad debe de traer santidad. La sanidad del alma debe de traerle santidad. La sanidad del corazón debe de traerle santidad. La sanidad del espíritu tiene que traer santidad. Acuérdese, la sanidad trae santidad. Dios te ha sanado, debe de producirse
santidad en tu vida. ¿De qué te ha sanado Dios? En esa área donde Dios te ha sanado, debe de producirse la santidad. ¿Te sanó Dios las emociones? Debe de haber santidad en tus emociones. ¿Te sanó Dios los sentimientos? Porque fueron heridos en tu juventud, porque fueron lastimados en algún momento dado de tu vida. En esos sentimientos que Dios sanó, debe de haber santidad. En cualquier área donde Dios haya sanado, debe de haber santidad. La sanidad trae santidad. Así está revelado. El leproso iba a ser sanado, pero juntamente con la sanidad le iba a venir la santidad, la purificación. Qué poderoso es entender esto, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios nos revela y logramos entender y discernir. La persona enferma, para ser sanada completamente, tenía que ser purificado. La ceremonia de purificación para leproso incluía los siguientes elementos. Voy a dar lectura una vez más. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas. Miren los detalles: vivas y limpias. Ese es el primer elemento. 2 avecillas, vivas y limpias. Segundo elemento, madera de cedro. Era necesaria para la purificación. Grana e hisopo. 4 cosas, 4 elementos que eran indispensables para hacerle la ceremonia de purificación, de santificación a aquel que iba a ser restaurado en la salud. Ahora, estos elementos se usarían en esa ceremonia de purificación. Y cada uno de estos elementos, esto es lo poderoso de la palabra. Yo admiro la palabra, hermanos. Estos 4 elementos tienen un significado espiritual que tenemos que entender, discernir y aprender. Y de eso se trata hoy. Vamos a aprender el significado de las avecillas, porque eran limpias, vivas, la madera de cedro, la grana, el hisopo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Estos elementos entonces eran usados para restaurar la sanidad e impartir purificación en la vida de aquel creyente que estaba inmundo, contaminado de lepra. Para empezar, las 2 avecillas limpias, vivas y limpias, representan la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está representado en las 2 avecillas. Hay 2 aspectos de la persona de Cristo ilustrado en las 2 avecillas, que serían vivas y limpias. Entendamos esto. ¿Por qué aves? Pastor, ¿por qué Cristo representa o está representado en las avecillas? Bueno, porque las aves son figura de lo que pertenece al cielo. ¿En qué dimensión se mueven las aves? En lo alto, en relación a las alturas, en relación al cielo. Entonces las aves son figura de lo que pertenece al cielo y trasciende sobre lo terrenal. Por ello, a manera de figura, Cristo es la realidad de las avecillas. Cristo vino del cielo y se levantó en resurrección, trascendiendo sobre todo lo terrenal. Estas 2 aves representan a Cristo en su naturaleza celestial. Tenían que ser vivas porque hablan de Cristo, del fluir de la vida que está en Cristo,
Tenían que ser vivas porque me habla de Cristo como la fuente de la vida. Tenían que ser limpias porque lo limpio expresa aquello que no tiene contaminación. Lo limpio expresa aquello que no tiene defecto, que no tiene inmundicia. Y solamente la persona de Cristo es el único perfecto, es el único limpio, es el único sin contaminación, sin maldad, sin pecado, sin inmundicia. Solamente Cristo. Por eso las aves representan a Cristo. Cristo expresado en las avecillas vivas y limpias. La madera de cedro. Madera de cedro. ¿Qué tiene que ver la madera de cedro? Mire qué bonitos son los muebles de cedro. Y qué caros son también. Porque el cedro es una de las maderas caras, finas. Y se menciona la madera de cedro como una parte indispensable en la ceremonia de purificación. El cedro habla de Cristo también. La madera de cedro. El cedro es uno de los árboles que crecen mucho. El árbol de cedro. Y el cedro representa, la madera de cedro representa la humanidad. Madera representa humanidad. La madera, la humanidad está representada en la madera. En relación a Cristo, representa la humanidad perfecta de Cristo, la cual es la base para la restauración y purificación de nosotros los pecadores. Madera de cedro es Cristo cuando se hizo humano en su encarnación como hombre perfecto. La madera de cedro es Cristo encarnado. De eso nos habla la madera de cedro. La encarnación en esa humanidad sin pecado, en esa humanidad limpia, en esa humanidad completamente pura. Cristo es la madera de cedro. Amén. La grana. Otro aspecto importante, otro elemento de la purificación. La grana era un hilo de color rojo muy intenso. A eso se le llamaba grana. Color carmesí. También se le conoce como el color escarlata. Eso es la grana. Era un hilo rojo. Y este hilo rojo llamado grana representa la sangre de Cristo. Ahí está representada la sangre de Cristo. En ese elemento de la ceremonia de la purificación, algo muy importante para la sanidad y la santidad de aquel que estaba inmundo. Mire que la sangre de Cristo representa la sangre que purifica el pecado. La sangre de Cristo representada en la grana representa esa sangre que limpia toda inmundicia del pecador. Por eso en la ceremonia de purificación estaba la grana, representando la sangre. ¿Ok? El hisopo, otro elemento importante. El hisopo, ¿qué era el hisopo? A lo que se le llamaba hisopo en los tiempos sacerdotales, en los tiempos ceremoniales de la ley. El hisopo era una planta muy pequeña. Yo pensé que era otra cosa, pero el hisopo es una plantita. Una planta muy pequeña, la cual crecía pegada en las paredes y en las superficies. Esta planta llamada hisopo es figura de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que no importando la humanidad elevada como cedro, se hizo pequeño como esa rama de hisopo para entregarse en sacrificio de cruz. Mire qué cuadro, hermanos, tan glorioso de la obra de Cristo para limpiarnos. Estos elementos de la ceremonia de purificación, todos de manera inclusiva, son ese cuadro gráfico de la poderosa realidad de la santificación que Cristo hizo por la inmundicia de todos los
pecadores. Ahora, todo ello se le aplicaba al leproso. Todo ello, hermanos, era parte de la ceremonia. El leproso es la humanidad en pecado. Esa pobre y miserable humanidad necesitada de sanidad y de santidad. Las aves vivas y limpias es Cristo vivo y santo, lleno de vida, destinado para el sacrificio. La madera de cedro entonces es la humanidad perfecta de Cristo en su encarnación para morir en la cruz. La grana es la preciosa sangre de Cristo derramada para purificación de nuestra alma de toda inmundicia. El hisopo entonces es la humillación de Cristo como siervo fiel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La ceremonia de purificación del leproso no es otra cosa que Cristo en la cruz como redención, purificación de la inmundicia de todo pecador. Todo esto habla de lo que éramos, igual que el leproso que tenía que ser purificado. Pero también me habla de todo lo que Cristo hizo por nosotros en su muerte para que podamos ser completamente sanados y santificados. Todo ello está expresado ahí en palabras tan humanas, con elementos tan terrenales, naturales, como las avecillas, la madera de cedro, la grana, el hisopo, que me habla de todo lo que Cristo hizo, de todo lo que logró a favor de aquel que estaba inmundo para que pudiera ser sanado y santificado. Le estoy hablando en aspectos muy espirituales de la revelación de la palabra. Algo más que me llama la atención. Versículo 5, vamos a continuar. Mire, otro detalle. Mandará el sacerdote matar una avecilla, solamente una de las dos. Y la muerte de esa avecilla era que agarraban una vasija de barro y la ponían, y esa vasija de barro tenía que estar llena de aguas que estuvieran corriendo, que estuvieran fluyendo, aguas vivas. Y esto es profundo en la revelación espiritual. Aquí tenemos un aspecto muy profundo, hermanos, y muy espiritual. Porque dice que una avecilla la colocaban dentro de aquella vasija de barro. En el original dice vasija, en la traducción dice vaso, pero se entiende más una vasija, porque pues una ave no podía entrar en un vaso. Por eso está mal la traducción. En el original dice recipiente, una vasija de barro. Ahí tenían que matar a la avecilla, pero esa vasija o ese vaso, como dice la traducción, tenía que estar llenos de agua viva, agua que tuviera corriente. Y ahí degollaban a la primera ave. Y esta ave tenía que ser degollada, sacrificada, para que comenzara la purificación del leproso. O sea que la purificación de ese hombre inmundo comenzaba con la muerte de una víctima. Comenzaba con la muerte del ave. La muerte del ave, hermano, abría la ceremonia de purificación de aquel que estaba inmundo de lepra. Mira, hermano, este es otro cuadro de revelación. La santificación viene a partir de la muerte de Cristo. Acuérdese que las avecillas representan a Cristo. Entonces esta ave muriendo en un vaso de barro, oiga, esto es, espero en Dios que se le abra el entendimiento de lo que le estoy diciendo. Esta ave
muriendo en un vaso de barro, hermanos, derramada sobre aguas corrientes, me habla de una tremenda realidad que se cumplió en la persona de Cristo. Reciban esa luz del Espíritu para discernir espiritualmente la palabra. Pero hay algo que me llama la atención. La primera frase del texto: mandará el sacerdote a matar una avecilla. O sea que el sacerdote daba la orden de matar la avecilla. Esto me habla que aquella avecilla me habla de la muerte de Cristo por el sacerdocio. ¿Qué ganamos con la muerte de Cristo? Sacerdocio. La muerte habla de la muerte de Cristo. La avecilla de la muerte me habla de la muerte de Cristo por el sacerdocio. Esta avecilla moría en ese vaso de barro. Vaso de barro. Qué poderoso es eso. Lo celestial representado en el ave, muriendo como terrenal. Cristo, siendo celestial, muriendo como hombre de la tierra. Lo celestial muriendo en carne. El vaso de barro habla de lo humano, lo terrenal. La ave muriendo en el vaso de barro. Cristo como celestial, como hombre celestial, muriendo como un hombre de la tierra, como un vaso de barro quebrado y partido para la santificación de los pecadores. Aguas corrientes, que se traduce mejor aguas vivas. Esto representa la vida del Espíritu. La vida del Espíritu en la cual Cristo fue derramado como sacrificio perfecto. Uniendo todos estos elementos del versículo 5, la revelación espiritual es la siguiente: el Señor Jesucristo, siendo del cielo representado en la ave, vino a la tierra a morir como hombre, representado en el vaso de barro, ofreciéndose en el poder del Espíritu viviente, representado en las aguas corrientes. Lo celestial murió como terrenal en el poder del Espíritu vivificante. Esta es la revelación que Dios nos está dando cuando dice: y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Versículo 6. Pasamos al versículo 6. Si se comió eso que le dije, gloria a Dios. Si lo tomó como alimento en su espíritu, gloria a Dios. Créame que estos textos, hermanos, son complicados de poder entender, pero gracias a Dios que nos ayuda, nos ha dado esa sabiduría, esa capacidad de discernimiento, hermanos, para poder entenderlo, poder compartirlo. Y yo sé que es y será de mucha bendición para ustedes. Aquí está el Evangelio anunciado en todo esto. El Evangelio revelado en el Antiguo Testamento. Verso 6. Después tomará la avecilla viva, la otra que estaba viva, la vara de cedro o la rama de cedro, algunas traducciones dicen rama de cedro, el hilo de grana o el paño, en algunas traducciones dice paño de grana, el hisopo, la rama de hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Continuamos con ese mismo espíritu de discernimiento. La segunda parte de la ceremonia, esta es la segunda parte, incluía sujetar a la ave que había sobrevivido junto con la vara de cedro, el hilo de grana, la rama de hisopo, y mojarlos en la sangre de la primera ave muerta sobre las aguas vivas. Todo ello era atado. La ave con las demás cosas eran atados, amarrados con el hilo de grana, hermano, haciendo un manojo. Sí entendemos lo que es un manojo, ¿verdad?
algo que está junto, unido y que está amarrado. Bueno, aquella ave la amarraban con la vara de cedro, con el hisopo, la rama de hisopo, y agarraban sangre de la ave que habían asesinado, que habían matado, y mojaban todo ello. Todo junto, la vecilla, la madera, la grana y el hisopo, formando así una forma de manojo. Y ese manojo era bañado o rociado o impregnado con la sangre de la ave muerta. Y esta segunda parte de la ceremonia me habla de otra realidad espiritual, porque la unificación de la ave viva, el cedro, la grana y el hisopo, me habla de la unificación de todo lo que Cristo logró e hizo en su muerte, en su sangre derramada en expiación. Gracias al poder del Espíritu vivificante, mediante el cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado en sacrificio, Él se levantó en el poder de la resurrección para elevarse como Rey. La grana también representa el reino. El color escarlata representa lo que reina. Acuérdense que en Apocalipsis se mira a manera de abominación una mujer vestida de escarlata, representada que estaba reinando sobre las naciones, impíamente pero reinando. Entonces esto me habla la unificación de todo lo glorioso que Cristo derramó en su muerte, al levantarse y elevarse por encima de lo terrenal como la ave viva, unificado como Rey para perfeccionar y santificar en su sangre la humanidad de todos nosotros. La unificación de todos estos elementos mencionados, unidos y rociados en sangre, expresa todo lo que Cristo logró a favor de ti, a favor de mí, a favor del pecador inmundo. Todos estos elementos unificados en un solo manojo empapado de sangre era usado para rociar. Agarraban la ave con todos los demás, con sangre, y rociar. El sacerdote tenía que rociar a aquella persona que estaba enferma de lepra, aquella persona que se estaba curando. Lo rameaban ahí, le daban una rameada como hacen los brujos, pero ahí no era una, bueno, era una verdadera limpia, pero limpia en el poder de la sangre. Yo creo que de ahí los satanistas y todos han inventado y sacado, imitando malignamente esos rituales de limpia, de andar rameando a la persona, ¿verdad? Digo esto porque el diablo es muy imitador, el diablo es muy impostor. Y es que esta era la parte de la ceremonia de santificación. Al que se había enfermado de lepra, lo rociaban con sangre, agarrando aquella ave y todo lo que se menciona. Mire lo que dice el versículo 7. Aquel manojo formado por el ave viva, el cedro, la grana y el hisopo, lleno de sangre, lo agarraban y empezaban a rociar a aquel enfermo, al que se estaba purificando, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Esta era la última parte de la ceremonia de purificación del leproso. Aquel que se estaba sanando de lepra, para ser limpio completamente, tenía que ser rociado 7 veces con la sangre del ave muerta y los demás elementos: el ave viva, madera de cedro, grana, hisopo, en un solo manojo, rociando con sangre al enfermo. Y esto me habla de lo que sucedió en nosotros. La muerte y la sangre de Cristo, que es la primera ave que muere, logró vida celestial y abundante, el ave viva, una vida exaltada y glorificada, la madera de cedro, una vida limpia y santificada, la grana. Y esta poderosa vida es impartida
al creyente en el poder de la sangre de Cristo. Por eso lo estaban rociando. Simbólicamente el ave viva representa la vida de Cristo, impartiéndosela a aquel hombre enfermo. La madera de cedro, que representa la glorificación y la exaltación que ganó Cristo al morir, impartiéndosela a aquel hombre enfermo. Lo que representa la grana, la sangre de Cristo, impartiéndosela a aquel hombre que sería purificado. Todo ello, hermanos, un cuadro de todo lo que Cristo ganó en su muerte y en su sangre, impartido al creyente por la sangre rociada sobre él. Un detalle demasiado poderoso: el enfermo de lepra en recuperación tenía que ser rociado con la sangre del ave y las demás cosas que se mencionan para que fuera completamente limpio. La realidad espiritual en nosotros es que también nosotros espiritualmente, hermanos, para que fuéramos limpios y purificados completamente, también tuvimos que ser rociados con la sangre de Cristo para que fuéramos completamente santificados y purificados. Mire lo que dice Primera de Pedro. Ahí tenemos la realidad espiritual de este texto, de rociar al enfermo. La realidad espiritual en nosotros, Primera de Pedro 1:2. Ahí está la realidad de lo que te estoy explicando en Levítico como una figura. Elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿En qué? Santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Tú ya fuiste rociado por la sangre de Cristo. Yo ya fui rociado por la sangre de Cristo. Ahí tenemos la realidad de lo que estamos mirando aquí como una figura. Aquí en Levíticos 14, ¿verdad? 14, ¿en qué estábamos? 7. Ahí está la figura. La realidad la tenemos en Pedro. Aleluya. ¿Y por qué número 7? El número 7 representa la perfección, lo completo, lo pleno. 7 veces la completa perfección de la purificación en la sangre. Eres cristiano, estás en Cristo, la sangre está sobre ti. Nunca debes de dudar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si la sangre de Cristo te limpió de toda inmundicia, tú tienes que caminar con esa convicción. Tú tienes que vivir con esa seguridad. Tú tienes que vivir con esa confianza. Tú tienes que vivir con esa paz de que la sangre de Cristo te ha limpiado por completo, y de todos los pecados inmundos que practicamos en el pasado ya no hay nada visible delante de Dios. Aunque para el diablo exista, para Dios ya no existe, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Así, por eso tenía que ser rociado 7 veces, para que no quedara duda de que aquel hombre tenía que ser completamente sanado, y no quedara duda de que andaba o seguía enfermo. 7 veces. Y al ser rociado 7 veces, venía la declaración: limpio, limpio. Esto me habla de la plenitud del poder de la sangre de Cristo para hacer limpio al creyente de toda inmundicia. El Señor te hace limpio. Si alguno después se llena de inmundicia, eso es problema del creyente, ya no es problema de Dios. Porque en el momento cuando nos arrepentimos, Él nos declara limpio. Si en el camino, en los años, por descuido, por tropiezo, por carnal, por falta de consagración, te vuelves a llenar de inmundicia, ahí ya no es problema de Dios, ya es problema de nosotros. Pero Él nos entrega y nos declara limpios.
Aleluya. Y algo más poderoso, hermanos, que está ahí. Lo último, hermanos, después que era declarado limpio, aquella ave que estaba amarrada con la grana, con el paño de grana y con el cedro y con el hisopo, y que estaba llena de sangre, aquella ave viva, la tenían que soltar. Y soltará la avecilla viva en el campo. Acuérdense que las aves representan a Cristo. O sea, hay dos aspectos de Cristo. Un aspecto que muere en la cruz y otro aspecto que vive para siempre. Y me estaba yo bañando, hermanos, y en medio del agua caliente y temblando y meditando. Y pone el Espíritu en mí. Esa ave viva es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. La vida de Cristo derramada en nosotros. Y agrego más. La limpieza trae libertad. Era después que era limpio, declarado limpio, que el ave que estaba con sangre amarrada con el cedro, con el hisopo, con la grana, tenía que ser liberada. Y esto me habla que en lo espiritual el creyente limpio siempre será libre en Cristo. ¿Se escuchó? El creyente limpio siempre será libre en Cristo. No habrá nada que lo detenga, que lo amarre, que lo ate, que lo condene. Hermanos, el creyente limpio siempre será libre en Cristo. Libre como el ave para elevarse en Cristo. Libre como el ave para trascender de lo terrenal, lo humano, lo material, lo pecaminoso, lo inmundo. Libre como el ave para trascender a la vida del cielo, a la vida celestial, a la vida del Espíritu. El creyente limpio, libre y vivo para volar en Cristo y experimentar una vida llena de bendición. Y digo esto porque la avecilla era soltada en el campo. En el campo. El campo expresa una vida libre. El campo representa libertad. Yo no sé si a usted les ha pasado, pero cuando yo voy viajando, hermanos, y veo esos pastizales, esos paisajes tan bonitos, hermanos, a veces digo, me dan ganas de bajarme la camioneta y salir corriendo en esos pastizales como un chamaco. Dan ganas. Uno mira esos paisajes allá en el campo, hermanos, allá, esos paisajes ganaderos donde se mira a lo lejos los potreros, el campo verde, los cerritos, por ahí por Veracruz y parte de Oaxaca, que a lo lejos se mira, hermano, bonito todo el panorama. Uno quisiera salir corriendo y experimentar esa gloriosa libertad. El campo me habla de una vida libre y abundante. Eso es lo que trae la vida. Eso es lo que trae la limpieza. Por el contrario, la lepra limitaba al creyente. El pecado limita al creyente. Acuérdese que era encerrado por la lepra. En cambio, la santificación, la purificación, lo hace libre, lo llena de vida, avecilla viva y de mucha bendición, suelto en el campo para disfrutar la bendición abundante de Dios. Pónganse en pie, por favor. He terminado.